Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en Él. La oscuridad que me rodea, como las olas, se desvanecen. Mientras viva en esta tierra, las naciones proclamaré: Jesús es el Cristo. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús el Cristo es. Yo un día descubrí Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en Él. La oscuridad que me rodea, como las olas, se desvanece. Mientras viva en esta tierra, las naciones proclamaré: Jesús es el Cristo. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús el Cristo es. Jesús el Cristo es. Jesús el Cristo es. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a alabar a Dios con el himno Más de Jesús quiero aprender. Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús quisiera hablar, más discernir su voluntad. Santo Espíritu, conozca más de su virtud, más quiero amarle, más quiero honrarle,
más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús anhelo ver, en su palabra leer, su voz en cada línea oír, para sus dichos recibir. Más quiero amarle, más quiero honrarle, salvación gozar, más de su dulce amor gustar, de Jesús divino Rey, y de sus glorias comprender. Su reino quiero andar, espero al príncipe de paz. Más quiero amarle, más quiero honrarle. Gozar, más de su dulce amor gustar. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá el fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Yo soy Jesús. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir, y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar. Cada día escuchar, más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. El amor divino jamás sabré, majestad. Contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador.
La palabra de hoy, que se va a cumplir en nuestras vidas durante esta semana, la podemos encontrar en el libro de Juan 14, del 6 al 10. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocisteis, también a mí, a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. El título del mensaje de hoy es: ¿pero quién es Jesucristo? Deseo que esta semana podáis preguntaros a vosotros mismos ¿quién es Jesucristo? Yo durante una semana he preparado este mensaje preguntándome esta pregunta: ¿pero quién es este Jesucristo? ¿Quién es este Jesucristo que ha cambiado mi vida por completo? ¿Quién es este Jesucristo que me ha hecho, que me hace continuamente amarle, y porque le amo me ha hecho llegar hasta aquí, hasta Corea, estando alejado de mi familia, pues de mis amigos, de mi cultura, de mi idioma? ¿Quién es este Jesucristo que me ha guiado y me ha hecho llegar a ser un evangelista que hoy predica el Evangelio? ¿Quién es este Jesucristo que ha hecho esta obra en mí? Realmente deseo que hoy podáis tener esta pregunta. Hace unas semanas yo os conté que alguien me dijo en España, ¿no? Bueno, Jesucristo vino y se fue, pero el mundo no ha cambiado nada. Y es verdad, el mundo no ha cambiado nada, pero aquel que ha creído en Jesucristo, de verdad que nos ha cambiado todo. ¿Quién es este Jesucristo que aquel que descubre, que lo descubre, recibe paz y recibe fuerza espiritual? Yo esto lo he visto en muchas personas, también en mi vida, pero lo he visto en muchas personas, incluso en creyentes que un día entienden quién es Jesucristo y su vida empieza a cambiar. Cuando una persona entiende quién es Jesucristo, la paz que recibe en Jesucristo. Muchos creyentes que están afligidos por el sentimiento de culpa por el pecado. Muchos creyentes que viven su vida sin seguridad de la salvación. Muchos creyentes que viven su vida sin una seguridad de que Dios está con ellos y les guía, de que les responde a las oraciones, de que les va a guiar para que sean victoriosos sin importar la dificultad o circunstancia en la que se encuentren. Hay muchos creyentes así, y en el momento que recibimos a Jesucristo, nuestras vidas empiezan a cambiar. ¿Quién es este Jesucristo que no importa qué tipo de persona, cualquier persona que crea en Él y le reciba, su vida empieza a cambiar? ¿Quién es este Jesucristo que tiene ese poder? ¿Quién es este Jesucristo del que nos habla la Biblia, que cualquier persona, un enfermo, se encuentra con Él y recibe sanidad? Un cojo se encuentra con Jesucristo y empieza a caminar. Un ciego se encuentra con Jesucristo y empieza a ver. ¿Quién es este Jesucristo? Para que podamos entender quién es realmente este Jesucristo, hoy debemos pensar primeramente cuál es el problema del hombre y su causa. El problema del hombre no es otro. Es un problema espiritual. Es un problema que espiritualmente están separados de Dios. Es un problema de que el hombre quedó separado de Dios, ¿cómo? A través del pecado. Y desde ese punto, de ese momento, está atrapado bajo la obra de Satanás. Satanás es el que trae infelicidad, el que trae destrucción continuamente a las personas, el que trae engaño a las personas. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento de que incluso hoy la gente piensa que su problema es otra cosa. Lo que nosotros pensamos que es un problema, no es realmente un problema. El problema del hombre es que Jesús, o sea, de que están separados de Dios. Para traer esta solución a este problema, ¿qué Dios hizo? Envió a Jesucristo, porque estábamos separados como verdadero profeta para guiarnos. Porque estábamos en pecado y la condenación del pecado
para librarnos de ese pecado, vino como sacrificio, como ese Cordero de Dios, y a través de su muerte en la cruz, librarnos de toda condenación del pecado. Y como estábamos bajo la autoridad de Satanás, él vino como rey con toda autoridad para aplastar la cabeza de la serpiente. Ese es Jesucristo. Si yo no entiendo esto, veré otras cosas como problemas. Y no entenderé realmente cuál es el problema del hombre. Si yo no entiendo esto, no veré la obra de Cristo ni en mi vida. Dios se mueve para hacer la evangelización del mundo. Se está moviendo para la salvación de las almas. Él está obrando en torno a la evangelización del mundo. Si yo no tengo la conclusión en Cristo, ¿qué ocurre? No importa cuánto me esfuerce, no entenderé por qué la evangelización del mundo. No entenderé por qué Cristo. No entenderé ni siquiera mi vida. No entenderé por qué le ocurre esto, por qué me ocurre esto, o por qué le ocurre esto a mis hijos. Tenéis que tomar la conclusión en Cristo. Este es el problema del hombre, que está separado de Dios, que está bajo la condenación del pecado y bajo la obra de Satanás. No es otra cosa. Y la condenación de todo esto, la paga del pecado, realmente es muerte. Una muerte eterna. El hombre ha caído en completa destrucción y cada vez más y más van a más y más desastres. El hombre necesita a Cristo. Por eso, ¿qué tiene que ver Cristo con este problema del pecado original? ¿Qué tiene que ver Cristo con este problema? Jesucristo vino, como dice en Juan 1, del 1 al 14, Él se hizo carne y habitó entre nosotros, vino a esta tierra, vino en forma de hombre para salvar al hombre, para solucionar ese problema del hombre. Es Jesucristo, aquel que vino para destruir las obras del diablo. Entonces, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Tenemos la Biblia. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? En Juan 10, del 30 al 33, podemos ver que él dice que el Padre y yo somos uno. Hoy lo hemos leído también. En Juan 14, del 7 al 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre, si yo estoy con vosotros? Es que no me conocéis, no me habéis conocido hasta ahora. Jesús está hablando de sí mismo. ¿Qué dice de sí mismo? Que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Porque Él tiene toda la autoridad. Además ha prometido de que va a estar con nosotros. Y tiene toda esta autoridad ¿para qué? Para que vayamos y hagamos discípulos. Hoy tenéis que ver el Evangelio desde esta perspectiva. Pero ¿quién es entonces Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Tenemos el problema del hombre y la causa. ¿Qué tiene que ver Jesucristo con este problema? Que Él es la respuesta de Dios. Dios, mirando al hombre, solo dio una palabra, solo ha dado una promesa. Cristo, la simiente de la mujer. El arca, entra al arca y aquel que entra en el arca vive. Eso es Cristo. El sacrificio de sangre para salir de Egipto. La Virgen dará luz y concebirá un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Jesucristo, quien vino a salvar a su pueblo del pecado. Mateo 1, 23. Ese Cristo es quien Pedro se encontró con él y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, ¿qué dijo Jesucristo de sí mismo? Yo soy Dios. El Padre y yo uno somos. Después de resucitar, Él ascendió a los cielos. ¿Para qué? Para que pudiera venir el Espíritu Santo, porque es el mismo, es uno mismo. Jesucristo tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra, la tiene hoy día. Y hoy día la obra de Cristo se está levantando en nuestras vidas. ¿Quién es este Jesucristo? ¿Quién es este Jesucristo que ha hecho esta obra en mi vida? ¿Quién es este Jesucristo que me ha cambiado por completo? ¿Quién es este Jesucristo que cuando le canto, cuando adoro alabanzas, cuando oro en su nombre, me responde? Él realmente es Dios. Veamos qué es lo que entendieron los que se encontraron con Jesús. Nosotros no hemos estado con Él, pero hubo un tiempo donde Él estuvo habitando en esta tierra y donde mucha gente se pudo encontrar con Él. Algunos de ellos, ¿qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que entendieron las personas o discípulos que se encontraron con Jesús? Pedro, ¿qué pudo entender? Que ese Jesús era el Cristo. El Mesías, el que había de venir, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios vivo. Jesús es el Cristo. Y Pedro entendió esta bendición.
Y Dios le bendijo grandemente. Y sobre esta confesión, Dios edificó la vida de Pedro, y Pedro fue usado por la para la evangelización del mundo. Sobre esta confesión, Dios bendijo a Pedro, y las puertas del Hades, quiere decir la oscuridad, no prevaleció sobre su vida. No prevaleció sobre esta confesión. Cristo tiene la autoridad para quebrantar la oscuridad. Cristo tiene la autoridad para quebrantar y atar a Satanás. Por eso Dios bendijo a Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ti. La oscuridad no te atacará, la oscuridad no vencerá a esta confesión. Y he aquí te doy las llaves de los cielos, para que todo lo que atares en este nombre, para que todo lo que atares en la tierra sea atado en los cielos, para que todo lo que desatares en la tierra sea desatado en los cielos. Pedro lo entendió. Jesús, tú eres ese Cristo, ese Mesías, eres el cumplimiento de la promesa de Dios de que iba a enviar a su Hijo, de que iba a enviar al Mesías para traernos la salvación. Eres ese Cordero de Dios. Podemos ver la vida de Tomás. Tomás era un discípulo que ya conocía a Jesucristo, pero al oír que Jesucristo había resucitado, él no lo podía creer. Si yo no lo viera con mis ojos, si yo no pusiera mis manos en sus llagas, en sus heridas, y viera esos clavos, yo no puedo creer que Jesús es que Jesús ha resucitado. Y al tiempo Jesucristo se apareció a los discípulos. Y entrando le dijo: Tomás, mira, toca mi costado, toca mis heridas, mira mis llagas. Soy yo, Cristo. Tomás, al entender quién era Jesús, al encontrarse con Jesús, él que confesó: Señor mío y Dios mío. No es cualquier confesión. Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Esa fue la confesión de Tomás. Por eso Dios dijo: Tomás ha creído después de verme. Vosotros no seáis incrédulos, sino creyentes. Bienaventurado es aquel que cree sin ver. No solo Tomás, Pablo también se encontró con Jesucristo. ¿Cuándo se encontró Pablo con Jesucristo? Pablo no vivió, ni caminó, ni evangelizó con Jesucristo. Él se convirtió después de que Jesucristo ya había consumado todo en la cruz. Pablo se encontró con Jesucristo de camino a Damasco, cuando él iba a matar cristianos. Ahí se le apareció una luz que le cegó por completo, y él se inclinó en su rostro. Y él hizo una pregunta: Señor, ¿quién eres tú? Pablo, que se encontró con Jesucristo, que ya había resucitado, él entendió que esa luz, que esa presencia que vino sobre él, era el Señor, era Dios. Y así mismo lo confesó: Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se encontró con Jesucristo resucitado, victorioso. Y Pablo ahí le preguntó: ¿y qué quieres que yo haga? Ahí fue donde Pablo pudo ir a Damasco y encontrarse con Ananías para recibir el mensaje, la misión que cambiaría sus vidas por completo. No solo eso, también los guardias de la tumba de Jesús, después del terremoto, cuando se despertaron y vio que la tumba de Jesús ya estaba abierta y que él había resucitado, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hizo esa confesión. Hoy yo te pregunto a ti, hoy pregúntate a ti mismo: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús que ha cambiado mi vida de esta forma? ¿Quién es este Jesús que ha obrado en mi vida de esta forma y me ha dado la salvación? ¿Quién es este Jesús que me ha cambiado a ser un evangelista que hoy hablo de Jesucristo? Os bendigo para que realmente podáis tener este encuentro con Jesús y realmente podáis testificar, vivir una vida donde testifiquéis qué es lo que ha hecho este Jesucristo en vuestra vida. ¿Cómo yo me puedo encontrar con Él? ¿Cómo puede esta obra empezar en mi vida? ¿Cómo puede la obra de Jesucristo empezar en mí? Jesucristo es Dios, es que es todopoderoso, es el creador. De verdad que es alguien, o sea, es impresionante. No importa qué tipo de persona,
Cualquier persona que en fe da ese paso y se encuentra con Él y lo recibe en su corazón, Dios empieza a obrar y a cambiar su vida. De verdad, no importa qué dificultad. Yo he visto gente atormentada, gente adicta, gente atrapada en problemas o maldiciones familiares que no se podían quebrantar y al encontrarse con Jesús les empieza el cambio. No importa qué dificultad, qué problema, si se levanta el movimiento de vida en ti, en tu vida, realmente vas a ver que no es importante otros problemas, que da igual. Os bendigo para que podáis disfrutar de esta bendición. ¿Cómo me encuentro con este Jesús? ¿Cómo esa obra puede comenzar en mi vida? Creyendo. Creyendo que ese Jesús es el Hijo de Dios. Aquel que lo ha creído, aquel que lo ha recibido en su corazón, aquel que lo ha aceptado, se vuelve hijo de Dios. Jesucristo está en la puerta de vuestro corazón llamando. Cualquiera persona que abra. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que dar ese paso de abrir. Tengo que tener voluntad para abrir. Si alguien llama a la puerta de vuestra casa, no abrís sin más, ¿verdad? Miráis por el agujerito a ver quién es. ¿Quién es este Jesucristo? Ah, pues ha venido mi abuela o ha venido mi hermano, ha venido tal. Pues abrís la puerta. Hombre, bienvenidos, ¿qué haces aquí? ¡Qué sorpresa! ¿Verdad? Jesucristo llama a la puerta de vuestro corazón. No entra, sino que llama. ¿Por qué? Aquel que realmente conoce quién es Jesucristo, abrirá, abre su corazón a Jesucristo. Y Él entra y mora con vosotros. Está con vosotros. Y no hay mayor bendición que esa. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo me encuentro con Él? Como en Juan 2, del 5 al 11, las bodas de Caná. Cuando Él se vuelve el dueño, en ese momento se levantan milagros. Es el pasaje donde Jesucristo convierte el agua en vino. No es el agua especial. No es que las vasijas sean tan especiales que algo mágico ha ocurrido que el agua se ha convertido en vino. Ni siquiera son los novios los protagonistas, sino que cuando Jesús se volvió el dueño, se levantaron milagros. De la misma forma, en nuestra vida, cuando Jesucristo se vuelve ese dueño, milagros empiezan a ocurrir. Aquello que parece que no iba a cambiar, cambia. Aquella paz y tranquilidad que parecía que yo no podía encontrar, la encuentro en Él. Donde parecía que ya no tengo más fuerzas ni más aliento, me sale aliento, me sale fuerza. Jesucristo se vuelve esa lámpara a vuestros pies, se vuelve esa guía para vuestra vida. Os bendigo para que disfrutéis de Jesucristo. Una semana más, preguntaros, ¿quién es este Jesucristo que ha hecho todo esto? Deseo que este sea vuestro mensaje y vuestro testimonio de vuestra vida. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por Jesucristo, quien nos ha traído salvación. Bendice a tu iglesia para que esta palabra se esté cumpliendo en cada uno de nosotros y que podamos tener bien claro quién es Jesucristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mío, mi futuro te lo entrego a ti, la gracia de Dios a mí me superó.
La respuesta superó el plan de Dios, mi labor superó el pacto de Dios, superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. En este momento, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos los problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la obra, la llenura y la comunión del Espíritu Santo esté sobre tu iglesia hoy aquí reunida, que tiene la conclusión en que Jesús es el Cristo. Esté sobre su descendencia, sobre sus campos, sus negocios y sus hogares. Esté junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.